para comentarles sobre una excitativa que estoy presentando el día de hoy. Es una excitativa al Senado de la República y que tiene que ver con una falta que tenemos como Senado en la obligación de nombrar, bueno, no solamente nombrar, primero que nada de expedir la convocatoria para que se dé el nombramiento del Consejo Consultivo, 12 miembros del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Esto es algo que quedó establecido en la reforma que recientemente publicamos el 9 de mayo del 2016 y en el cual quedó claramente establecido un periodo de 3 meses. No deberán pasar, así lo establece la propia ley, más de 3 meses sin que se nombre al Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Acceso a la Información, y es algo que no ha ocurrido a la fecha. ¿Por qué lo queremos comentar y por qué lo queremos presionar con esta excitativa el día de hoy? Bueno, no solamente porque a partir del diseño del nuevo Instituto Nacional de Acceso a la Información, este Consejo Consultivo lo que busca es empujar que haya un mejor desempeño de la institución, que haya una mejor supervisión de la manera en la que está funcionando el presupuesto, de la forma en la que se está dando el ejercicio del mismo y sobre todo de la forma en la que se está convocando la participación ciudadana. Pues este pendiente es uno más de los que tenemos que nombrar antes de que acabe este periodo ordinario. La semana pasada se abrió la convocatoria para el grupo que habrá de elegir a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Falta también la convocatoria para nombrar al que sea el fiscal o la fiscal anticorrupción. Con esto estamos hablando de 3 elementos importantes del Sistema Nacional Anticorrupción que están pendientes, y especialmente en esta semana que ha habido varios escándalos de temas que tienen que ver con la falta de transparencia, pues es preocupante que no esté convocado la realización, las mesas de consulta, la convocatoria para el Consejo Consultivo del INAI. Y esto pues es preocupante porque ha habido temas que van desde la fundación que recientemente se conoció, que recibió un total de 900 millones de pesos, estamos hablando de la Fundación Juntos Podemos, en la cual, desde que este escándalo se supo a inicios de esta semana, pues no hay datos precisos sobre cómo está funcionando ese dinero. Recordemos que la propia Ley de Transparencia establece con toda claridad que toda fundación, toda organización civil que reciba dinero público está obligada a transparentar el destino y el uso de esos recursos. No es poco dinero de la que estamos hablando en cuanto a Juntos Podemos. Ha salido información de que ni siquiera es una organización donataria, entonces necesitamos que se explique. No nos podemos conformar con lo dicho por Ricardo Anaya, quien señala que pues las personas que están a cargo de esta institución son personas de buena reputación. Yo no pongo en duda eso, pero el tema no es si el presidente de un partido político, en este caso del PAN, dice que alguien tiene o no buena reputación. Se trata de que los ciudadanos y las ciudadanas sepan cómo está usándose el dinero público. 900 millones de pesos, y en el caso de la entrevista que le hicieron, que no dejó muy clara el director de esa institución, estamos hablando de 26 millones de dólares. Si no es donataria, entonces hay información que nos tiene que dar el SAT, o una investigación que hizo un diario nacional. Por eso es importante este Consejo Consultivo. Recordemos que el INAI es la cabeza del Sistema Nacional de Transparencia, y cuando vemos en medios que hay gobiernos como el de Puebla, lo cito porque es el que menos recursos gasta en transparencia, y dice que se gastan solamente 2 pesos por ciudadano, mientras que a su vez gasta 25 pesos por ciudadano en comunicación social, pues estamos viendo que las prioridades no están claramente asignadas. Repito, 2 pesos por parte del gobierno de Puebla, de Rafael Moreno Valle, destinados a la transparencia, 2 pesos por ciudadano, mientras que gasta 25 pesos por ciudadano en materia de comunicación social para promover su imagen y para promover pues una supuesta precandidatura. Son preguntas que yo quiero dejar aquí, las abro
pues a la máxima figura del panismo, que es el presidente de ese partido, que en ambos casos, pues en uno salió a dar cara, y no podemos solamente quedarnos con la versión de honestidad que él promueve, y por la otra, pues no ha dicho esta boca es mía. Debería de decirnos por qué uno de sus flamantes gobernadores está gastando tan poco dinero en materia de transparencia. De tal manera que la excitativa tiene que ver con eso, con que tengamos un INAI completo, un consejo consultivo convocado por parte de este Senado, esa es la excitativa, y que tengamos muy clara la visión de que el sistema de transparencia como parte del Sistema Nacional Anticorrupción lo tenemos que tener consolidado a más tardar cuando termine este periodo ordinario de sesiones. Y estoy a sus órdenes por si alguien tiene alguna pregunta. Sí, senador, le pregunta Blanca Becerril de El Financiero Televisión. Buenos días, senador. Yo quisiera preguntarle, hay varias voces que dicen, bueno, que argumentan que este ataque hacia Josefina Vázquez Mota y hacia su fundación Juntos Podemos es un ataque electoral porque ella va a las encuestas, a la cabeza en las encuestas rumbo a la elección del 2017 en el Estado de México. ¿Qué contestar ante esto? Puede ser, yo le tengo aprecio a Josefina Vázquez Mota, fuimos diputados juntos, yo no pretendo con esto poner en duda la honorabilidad de ella, y menos en un contexto en el que hay elecciones. No nos chupamos la boca, y muchas veces este tipo de escándalos solamente aparecen a la luz pública cuando hay procesos electorales, pero el tema de fondo es que hay 900 millones de pesos del erario público que tienen que ser transparentados con toda claridad frente a la gente, de tal manera que lo que nosotros vamos a hacer, y anticipo el punto de acuerdo que vamos a proponer para la próxima semana, tiene dos componentes que tienen la línea que tenemos que seguir conforme al Sistema Nacional Anticorrupción. Primero, que el Servicio de Administración Tributaria nos diga cuántas organizaciones están en esta condición. Hablamos de una que ha salido a la luz pública y que es esta, no es poco dinero, y han señalado que reciben dinero siendo no donatarias. Entonces tenemos que saber si de estos se están pagando impuestos. Servicio de Administración Tributaria. Y segundo, que la Auditoría Superior de la Federación instale una supervisión de cuántas son las organizaciones que están en esta condición, no solamente las que reciben dinero por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino por parte de todas las dependencias federales, porque estamos hablando de dinero público. Hoy necesitamos transparencia, y me parece que no hay que caer en el debate fácil de que este es un asunto solamente de simple política, aunque lo fuera. Gracias. La siguiente pregunta, senador, es de Miguel Ángel Cornejo, del periódico La República. Senador, muy buenos días. En relación a la semana, que hubo semana en boga de transparencia, la Semana de Transparencia Nacional, ¿qué opina? Ya nos comentó qué es lo que está pasando en Puebla, pero ¿qué opina de los 2 pesos que se están haciendo como gasto contra los 15 que debieran de ser? ¿A dónde se van esos otros 13 pesos? ¿Se va a hacer alguna investigación? Bueno, en el caso específico de la investigación que se publicó, habla de que los estados que menos recursos destinan a transparencia son Puebla, como el peor estado en términos de recursos destinados a la transparencia, con 2.1 pesos por persona en este rubro, pero también están Chiapas, también está Baja California, Guerrero, mi estado, Tamaulipas y Michoacán. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, y por eso puse el ejemplo de Puebla, mientras un gobernador gasta 25 pesos, entre 22 y 25 pesos por persona en materia de comunicación social, y por el otro lado en materia de transparencia solamente gasta 2 pesos, primera pregunta o primera revisión muy clara es, está muy claro en dónde están las prioridades de ese gobernador, en este caso de Rafa Moreno Valle, que son en las de promover su imagen personal. Ahí me ha tocado ver revistas que anuncian, revistas de las que conozco poca difusión, pero ver que tienen presencia en Baja California Sur, con la portada con Rafael Moreno Valle ahí presente. Bueno, pues ahí hay una veta para escarbarle y para analizar dónde se está gastando ese dinero. El problema y el corazón de nuestro modelo político es que se permita que se gaste poco en la transparencia, que es el conocimiento que tienen todos los ciudadanos de cómo se usa su dinero, el dinero público, y que por otro lado se priorice la imagen personal de alguien que, como yo he escuchado, aspira a ser presidente o candidato por lo menos de Acción Nacional. Gracias.
La siguiente pregunta, senador, es de Félix Muñiz, de Ultra Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo está, senador? Buenos días. Para que me comentes esto que dice el secretario de Hacienda de que México no está ni cerca de la crisis, cuando ayer, por ejemplo, los diputados de Morena dicen que con su presupuesto se van a perder 1.700.000 empleos para el 2017. Esa sería una. La otra, ayer el presidente tuvo que ir a ver a los soldados que los emboscaron en Sinaloa. Eso resuelve parte de la crisis. Y lo otro, René Juárez fue nombrado subsecretario de Gobernación para ver lo del asunto de Guerrero, entre otras cosas. Bueno, yo creo que en el tema de la Secretaría de Hacienda y las finanzas públicas no podemos echar campanas al vuelo. Se ha gastado mal en los últimos 4 años. Hoy el presupuesto de egresos o el proyecto lo que evidencia es que se tiene que poner el cinturón la Secretaría de Hacienda frente a un mal gasto de 4 años. El eje central es que ese mal gasto implicó ineficiencia frente a unos recursos que la reforma hacendaria dio de manera cuantiosa. Entonces la primera pregunta es, ¿a dónde se fue ese dinero? Si tenemos los peores niveles de inversión en infraestructura que tenemos en la historia, especialmente la productiva, que es la que permite que cuando te has endeudado después puedas pagar. Entonces yo no echaría campanas al vuelo, yo creo que tenemos un momento crítico, entiendo la condición en la que se tenga que recortar el gasto, pero el grave problema, y así se lo hicimos ver al secretario de Hacienda, es que la Secretaría de Hacienda mande un paquete con recortes en educación, en salud, en áreas que le son sensibles a la sociedad, a la gente. Estamos hablando no de empleos, sino de provisión de servicios públicos, educación y salud. Y cuando Hacienda decide mandar un recorte de ese tipo, nuestro planteamiento es muy puntual, no se deben hacer recortes en esas áreas, se tiene que buscar cómo está la parte de gasto corriente, se tiene que ver dónde se están condonando impuestos, dónde se están regresando impuestos, pues que implican boquetes que no deberíamos tener en las finanzas públicas. Es un paquete complejo el que viene para el año que viene, hay que verlo con seriedad, con responsabilidad, pero con sensibilidad social. Eso me parece que es lo que carece hoy. Qué bueno que el presidente... Pero ahí entonces el secretario tiene una tranquilidad ficticia o ¿cómo ves eso? Bueno, él está en su chamba de querer vender una buena imagen, es el secretario de Hacienda. ¿Cuál es la intención de nuestro planteamiento? Es, no nos podemos quedar con las buenas imágenes, porque en este gobierno llevamos 4 años en los que nos dan esa buena cara, nos hablan de un presupuesto base cero, nos hablan de que el país va a crecer y en ningún año le han atinado al crecimiento. Entonces, tenemos que ser muy puntuales, sí, con toda claridad, ver dónde están los riesgos que tiene la economía. El secretario de Hacienda busca dar una buena cara. Me parece que no hay que caer, repito, con echar campanas al vuelo con ese tipo de declaraciones. Qué bueno que el presidente fue a ver a los soldados, qué bueno. Me parece que el tema de los soldados en Sinaloa abre la necesidad de que hagamos el gran debate que tenemos pendiente, que es el tema de las Fuerzas Armadas que hoy están incorporadas al combate al crimen organizado y que no tenemos un marco regulatorio al respecto. Ese es el gran debate que se ha postergado, porque la clase política ha dejado en la congeladora ese tema y no podemos seguir permitiendo que nuestros soldados sean afectados en estas condiciones, y me parece que esa discusión la tenemos que dar cuanto antes. Y por último, pues René Juárez Cisneros es un político, me parece que es un conocedor de los temas de la grave conflictividad social que hoy no solamente está en Guerrero, sino en el resto del país. Si es que él va a la subsecretaría de Gobernación, pues esperemos que ese conocimiento de cómo funciona la problemática social sea de utilidad, porque no ha servido, por lo menos en los últimos 4 años, para resolver de fondo la problemática que tenemos en Guerrero y en otras zonas del país. Finalmente, senador, le pregunta Claudia Guerrero, del periódico Reforma. Senador, para preguntarle, tras el caso del helicópterazo en el arrecife Alacranes, se pudo conocer que finalmente fue una invitación de un empresario que es contratista del gobierno a un funcionario de la SCT y a un senador importante. Ayer la SCT sanciona a la empresa propietaria de los helicópteros, que resulta que es propiedad de la familia García Bejos, que también es contratista del gobierno, y también algunos de sus integrantes son parte del gabinete federal, como el nuevo subsecretario de Planeación de Miranda, que es justamente Javier García Bejos. Entonces yo le quiero preguntar, en el asunto del combate a la corrupción,
cómo evitar este asunto de conflicto de interés, esta línea delgada, esta mezcla entre funcionarios y contratistas permanente que se ha por lo menos revelado en este sexenio. Bueno, los casos de conflicto de interés han sido la nota del día en la administración de Enrique Peña Nieto. Cuando escuchamos o cuando leímos la nota del helicóptero, pues cuando uno ve los actores que estuvieron ahí puede pensar que si huele como pato o camina como pato, etcétera, podría ser pato. No hay un señalamiento específico de un conflicto especial de intereses en este caso, pero el tema huele a lo que ha sido la condición de interacciones entre políticos, entre empresarios, entre contratistas, que ha permeado en la administración de Peña Nieto y que ha permeado en los gobiernos estatales. Ahí hay pues por lo menos una buena veta para que se hagan investigaciones en lo subsecuente. ¿En el caso de contratistas de la SCT o en pues general? me parece, no tengo clara cuáles son las ligas de cada uno de los actores, pero ahí donde hay políticos con empresarios, ¿no? Y los diálogos que se mantienen entre ellos no son diálogos públicos, pues hay que ver que se empiecen a hacer públicos, ¿no? Nadie está en contra de que haya amistades de distinta naturaleza. El problema es cuando esas amistades terminan en encargos o en definiciones de contratos donde esas relaciones de amistad pudieron ser la base y la fuente para que se generaran. Por el momento no tenemos más preguntas, senador. Muchas gracias, camaradas. Gracias a usted.